Muy buenos días. En la sección de hoy vamos a tratar la parte del cambio de las bandas de manera técnica. Podemos utilizar herramienta convencional o herramienta lenta, herramienta manual, o podemos utilizar herramienta eléctrica o herramienta mecánica como el ratchet, que acelera un poco el proceso manual. Prefiero utilizar la herramienta lenta. Seleccionamos de un juego de llaves, independiente de la marca, que sean de buena calidad, lo que necesitamos para bajar la llanta trasera, portabandas, tensor de freno y soporte del portabandas de la motocicleta. Para nuestro caso tenemos los guantes, preferiblemente que sean a base de nitrilo, que sean resistentes a los derivados del petróleo. Tenemos paños absorbentes, en lo posible que no suelten felpa, lana o pelo, sirve una valletilla. Tenemos un juego de llaves convencional y la herramienta que no debe faltar en ningún taller, que es el calibrador pie de rey, ya sea digital o ya sea mecánico. ¿Qué tienen que ver las bandas y el calibrador pie de rey? Vamos a medir el desgaste y comparar el desgaste tanto en la banda medida con el pie de rey como el límite de seguridad en el portabandas. Seleccionamos lo más convencional, se necesita llave 10, llave 12, llave 19 y los guantes, y procederemos al respectivo desmontaje de la llanta trasera. Recuerden, primero el cuerpo, normas de seguridad, nos quitamos componentes metálicos, componentes que tengan de pronto tiras, cadenas, que se puedan enredar en cualquier parte de la motocicleta. Procedemos a colocarnos los guantes, todo el mundo sabe cómo se colocan los guantes, y ya seguimos con la parte de la campana. Aquí apreciamos una flecha sobre el eje del portabandas, donde está la leva. El límite de desgaste se especifica desde el punto inicial al punto final. Toda campana, toda portabandas tiene esta seña. Si no, te entregan las dos letras y el freno funciona en el recorrido indicando en qué momento debe cambiarse la banda. Vamos a verificar el desgaste y cuánto tiempo tiene de uso la banda. En este caso lo mediríamos preguntándole al propietario o por kilometraje, como lo vamos a hacer en este video. Aquí podemos apreciar que va desde el mínimo al máximo. Las bandas ya están de cambio. No hay que esperar a que la banda se quede pegada, como en este caso, porque es peligroso en una curva se quede pegada. Muchos mecánicos acostumbran a bajar esta parte y correr la leva. De fábrica ya viene ajustado. Es nuestro deber verificar si está en la correcta posición. Procedemos a desmontar el tensor, comúnmente llamado tensor del portabandas. Acá debe llevar un pin, no lo trae, se lo colocaremos más adelante. Extraemos el eje con cuidado, extraemos el buje separador del portabandas. Ahí vemos el buje separador del portabandas y descolgamos la llanta. Debe lavarse el portabandas, que lo vamos a bajar, debe lavarse la llanta, no debe lavarse con líquidos derivados del petróleo, gasolina, Barsol, ACPM, solo agua. Aprovechamos para revisar portabandas.
campana y los cauchos del porta sprocket que están en la parte trasera, opuestos a la banda. En esta parte podemos ver que los cauchos están dentro del límite de servicio en la parte externa, y ahora verificaremos en la parte interna. Antes de cambiar las bandas es bueno revisar el correcto giro del rodamiento y el juego con el eje. Podemos verificar que el juego es por debajo de 1 milímetro en ambos rodamientos. Eso nos garantiza que la superficie de frenado siempre va a estar pareja a la banda, y lo evidenciamos en el desgaste de la banda. Tenemos fricción pareja y la banda se ha desgastado de manera uniforme. Vamos a proceder a la limpieza. Lo normal es hacer lo siguiente para percatarnos la necesidad de la limpieza de la campana. Podemos evidenciar material de desgaste de fricción, y ahorita miraremos el material que tiene el portabandas. Ambas piezas se lavan con agua. Y se limpian con un trapo seco. En los talleres donde acostumbran a sopletear las piezas con la pistola de limpieza y el compresor, se recomienda utilizar tapabocas. Así como tenemos bandas non asbesto, no cancerígenas, hay todavía fabricantes, pese a que la ley no lo permite, que están trabajando con materiales de fricción a base de asbesto. El asbesto sabemos que es cancerígeno. Limpiamos bien todos los bordes de la campana y ya limpiaremos el portabandas. Vamos a verificar en el portabandas lo que les hablé en videos anteriores de las tolerancias, la precarga del resorte y el juego de la leva entre las bandas y el pisador de leva. Se lava con agua, cepillito, en lo posible no utilizar detergentes, y procedemos al secado de la misma. Acá podemos ver todo el mugre que se extrae por abrasión mecánica, y procedemos al secado del portabandas. Verificaremos la sujeción del eje donde las bandas se apoyan y de la leva. Lo ideal es que no debe tener juego axial por debajo de 1 milímetro y radial ningún juego. Acá vemos una pequeña tolerancia. Esta tolerancia se acrecenta a medida que se va desgastando el portabandas. Debe empujarse o debe cambiarse toda la pieza. Vamos a verificar el ajuste con las bandas. Vamos a proceder al montaje de las bandas. Verificamos que las bandas sí sea la aplicación para nuestra motocicleta. Acá dice FZ16, efectivamente la aplicación. Por favor, destruyan el empaque para evitar no imitaciones, sino reutilización del empaque y que falsifiquen estos productos. Resorte cruzado, pero ellas sí tienen posición. La posición es que la parte más delgada, o la parte donde tiene la cuenca, va hacia la leva y la otra parte va hacia el exterior del rin. No es difícil el montaje. Muchos prefieren tensionar el resorte antes yo prefiero con el resorte ayudarme apoyado
la presión en el portabandas, lo monto y verifico la perpendicularidad de las bandas. Aquí podemos apreciar que el pisabandas queda completo y que esta muesca es para que la banda llegue hasta el fondo. No tengo juego ni en el eje ni en el pisador de la banda, lo que llamamos la leva del portabandas, y verifico la correcta posición en su punto de giro. Previamente hemos lubricado con un poco de grasa, preferible de jabón de litio que resiste alta temperatura, y operamos para verificar que no hay dificultad en la apertura y cierre de bandas. Ahora procedemos a montarle en la campana. Hemos limpiado la campana, verificamos el acceso de las pastillas, el giro libre de las mismas con el eje y verificamos la presión de frenado de manera manual. Efectivamente tenemos libre giro de el portabandas y verificamos que al apretar ligeramente procedemos al frenado de la misma. Vamos a hacer el montaje directo de todo el conjunto en la motocicleta. Que no se nos olvide montar el separador del portabandas, el tensor de la rueda, la arandela, no es de presión, y la tuerca. No se hace un ajuste final hasta que no tengamos correctamente posicionado la varilla del portabandas o brazo del portabandas, que es esta. Con su respectiva arandela, tuerca, nos hace falta el pin, el cual lo montaremos. Fabricación nacional. Y nos falta el tensor de la leva. Aquí evidenciamos que el mecánico ha movido el brazo de la leva. Debemos también nosotros mover el brazo. Para tal efecto aflojamos el brazo de la leva para corregir su posición. ¿Dónde es la posición ideal? Que sobresalga la varilla de freno hasta que la tuerca haga presión. Más de 3 hilos. Esta sería la posición dentro de los límites, la ideal. Verificamos posición con el resorte y verificamos posición con el seguidor de la varilla de freno. Esta pieza debe limpiarse y debe lubricarse también. Aquí vemos que me hace falta recorrido. Corro un diente más la leva. Este límite es inseguro y muchos mecánicos lo dejan acá. Vamos a hacer un acercamiento. Límite inseguro de frenado. Podemos ver que el tornillo no alcanza a salir. Eso me obliga a correrlo un diente más hacia adelante. Por negligencia, muchos mecánicos se acostumbran a dejarlo en el límite y esto puede provocar un accidente. Muchos clientes también dicen: quedó muy corrida la leva. Efectivamente, quedó muy corrida la leva, pero esta es la zona segura de frenado. Podemos atrasar un diente más, pero para nuestro caso esta es la posición correcta de frenado. Estoy en el límite del portabandas. Termino de ajustar todos los tornillos
como son el del brazo tensor o sujetador del portabandas. Lo aprieto al final después de ajustar el eje y así terminamos el proceso de cambio de bandas. Vamos a verificar el frenado de nuestra motocicleta. La tenemos encendida, hemos colocado un cambio de marcha baja, primera. Vamos a presionar el pedal de freno para evidenciar que la llanta sí frena correctamente. Muchas gracias por su atención, nos veremos en un próximo curso con más tips técnicos de nuestras motocicletas.